recursos extraordinarios financieros para mantener esos derechos y profundizarlos para así lograr y permitir que nuestro pueblo avance a un ritmo superior en la construcción de una sociedad para el buen vivir. Ese es el objetivo central de este instrumento jurídico. Estamos viviendo otras circunstancias. Estamos observando que se han venido sucediendo a lo largo de todo un año en el país eventos extraordinarios que han generado problemas a la población venezolana, han dado lugar a que más de 30.000 familias venezolanas hayan sido desplazadas de los lugares en donde habitaban, en donde fueron excluidos por el imperialismo, por el capitalismo, por la oligarquía venezolana. ¿Quién puede negarse a aprobar 600.000 millones de bolívares para favorecer a más de 600.000 productores venezolanos? ¿Quién? ¿Quién debe negarse a que Venezuela pueda lograr la soberanía alimentaria? ¿Y en qué vamos a utilizar esos recursos? Para el financiamiento de obras de infraestructura agrícola, para el equipamiento de la maquinaria. Y oigan ustedes esto, tanto para el sector privado como para el sector público, como para el poder comunal. Reconócelo. Si la oposición se niega, está negando a su propia gente que ha votado por ellos y los trajo por aquí. A la asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta, la asamblea guerrea. Bueno, Sanguino, ya hablaste. Sanguino lo mató con ese interrogante. Pero Rodrigo hizo unas consideraciones en la Dirección Nacional bien buenas antes de abrir el debate. Porque Sanguino hizo la presentación y ojalá consiguiéramos la intervención de Andrés Eloy. Si la conseguimos bien buena para que Andrés Eloy no hable y lo ponemos ahí. Sí, va. Esa estuvo buenísima. Sí. Vamos a escuchar a Rodrigo. Rodrigo, tus consideraciones, hermano. Muy emotivo, Ricardo. Mira, el aporte es el siguiente. Cuando se analiza el tema de la deuda pública nacional en un país determinado, ¿qué hacemos los economistas? Y particularmente el tema más importante, que es la deuda pública externa, la deuda externa de la República. Para evaluarla, para valorarla, tenemos básicamente tres indicadores. Primer indicador, el peso de la deuda externa sobre el tamaño de la economía. En este momento, el peso de la deuda externa de Venezuela, que está en cabeza de la República, no esta deuda que está sumando Borges, todo lo que hasta la privada la han metido allí, no, la deuda que tiene la República, la que todos los años el Ministerio de Finanzas, Planificación y Finanzas planifica pagar el servicio de ella y que responde ante los tenedores de los títulos que tiene la República. Ese peso de la deuda sobre la economía está en el orden del 14% del PIB, del 14% de la economía. Los economistas consideramos como crítico el que el peso de la deuda externa sobre la economía puede estar en el orden del 60%, de manera que desde el punto de vista de la medición deuda sobre PIB, nosotros estamos en una situación holgada, relativamente, digamos, moderada. Un segundo indicador es el peso de la deuda externa en el presupuesto de la República a los efectos de pagarla. Eso se conoce como el servicio de la deuda, el pago de capital y de intereses anual, porque si usted se endeuda, usted tiene que pagarla anualmente en varios tramos, 3 veces al año, en fin. La República paga a los tenedores de nuestros títulos, a los tenedores de nuestros bonos, unos intereses y un capital en la medida en que se vaya venciendo. Ese peso de la deuda externa en el presupuesto de la nación está en torno al 10%, no irá el año próximo a más del 12% del total del presupuesto. ¿Con qué lo comparamos? A mí me gusta compararlo con la Cuarta República.
En la Cuarta República, ese indicador del peso de la deuda en el presupuesto llegó a estar en promedio en la década de los años 90 en aproximadamente 30%. Y por eso esos gobiernos no pudieron darle respuesta a la sociedad. Nosotros mantenemos un nivel de presión de deuda sobre el presupuesto absolutamente manejable. Y el tercer criterio es el que tiene que ver con la calidad del endeudamiento. ¿Para qué nos endeudamos? Que era la respuesta que Ricardo les daba en el debate. ¿Para qué nos estamos endeudando? ¿Para dónde va esa deuda? Si el endeudamiento es para gasto corriente, muy malo. Si el endeudamiento es para pagar sueldos y salarios, muy malo. Habla de una situación crítica de la economía o de ese gobierno. Este no es el caso. Este caso es endeudamiento básicamente, esencialmente, para potenciar, para ampliar el rango de la inversión. La inversión real, construcción de viviendas, producción agropecuaria, la inversión social, la que tiene que ver con la atención, por ejemplo, de los damnificados, de las calamidades que tuvimos por razones de las dificultades ambientales, los desbordamientos de ríos del año pasado y los damnificados que se generó, eso también es una respuesta obligante del Estado. De manera que Venezuela no tiene nada que temer en esta materia. Vamos adelante. El monto, por supuesto, vigilante, la Asamblea Nacional y su Comisión de Finanzas, de que los cronogramas de inversión sean efectivamente para programas de vivienda, sean efectivamente para los programas agropecuarios, y de esa manera estaremos, por supuesto, cumpliéndole a nuestro pueblo. Yo agregaría a esa extraordinaria posición del profesor Rodrigo Cabeza dos elementos importantes además, ¿no? Hay otra manera, otro indicador importantísimo de valorar el tema de la deuda, ¿no? Uno, por supuesto, es tamaño de la economía, o sea, el Producto Interno Bruto frente al tamaño de la deuda. Es decir, esto que dice en sus declaraciones, que no puedo dejar en el aire porque Aristóbulo nos dejó eso allí, el señor Borges, de que se triplicó la deuda externa, eso es radicalmente una mentira. La deuda externa en el año 99 era 28.000 millones de dólares. Y con un PIB que no llegaba a 85 millardos de dólares. Y la externa era 28, solo la externa. Hoy la deuda externa es 37.734 millones de dólares. Pero el PIB es 367 millardos de dólares. Es decir, no es lo mismo una deuda de 1 millón para una familia que le ingresan 3 millones mensuales que una deuda de 1,5 millones para una familia que le ingresa ahora 15 millones. El peso es distinto, eso lo sabe el país, por eso es que no contextualizan frente al PIB. El otro indicador es los intereses que yo pago por esa deuda frente al crecimiento anual. Eso es lo que llama la ley de Wagner, que establece que si los intereses que yo pago están por debajo de mi tasa de crecimiento del PIB, el saldo de la deuda es positivo. Pero hay otra teoría internacional por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, por quien quieran medir, lo que establece que la deuda se evalúa también en función a la capacidad de pago. Es decir, cómo está el perfil de amortización anual en los próximos 20 años, para poder ver el riesgo. En nuestro perfil no llega a 5 millones de dólares en el peor de los años de servicio de la deuda para pagar entre intereses y capital, entre deuda externa más la interna, e incluso la directa y la indirecta. Es decir, que el indicador presión sobre el presupuesto de los próximos 20 años es bajo. Lo explico aún mejor. De cada 100 bolívares, 9 van a servicio de la deuda. En la Cuarta República, de cada 100 bolívares, 45 iban a servicio de la deuda. Por eso no había plata para los jubilados en este país. Por eso no había plata para los maestros en este país. Por eso no se le aumentaba a los maestros, Aristóbulo. No había dinero para eso, hermano. Entonces que venga este señorito, el señor Borges, este niño, a decirle a los venezolanos que hay un manejo irresponsable y desproporcionado de la deuda. Yo cerraría diciéndole lo siguiente: irresponsable y desproporcionado fue como se manejó la deuda aquí en la Cuarta República, que las tasas de interés eran variables, no las ponían de afuera, eran indexados, era como los apartamentos y los carros, que los pagábamos 1000 veces. Hoy día toda nuestra deuda externa es a tasa fija, y no es con el Fondo Monetario ni con el Banco Mundial, con una receta política escondida. Pero además de ello, nuestros niveles de deuda nunca llegan al promedio que ustedes tuvieron, que fue más del 60% del Producto Interno Bruto en los años 80, que llegó al Caracazo,
y en los años 90 que no permitió que el Estado asumiera sus responsabilidades de deuda social. Este debate está espectacular. Antes de darte la palabra a ti, vamos a escuchar nuestro pueblo. Vamos a escuchar algunas preguntas de la gente y opiniones de la gente. Los equipos de Vive, de Centro Occidente, de Oriente, de Los Llanos, hizo visita y consultó al pueblo. Vamos a ver qué dice la gente de este tema. Es positiva, uno, porque refleja lo que es la realidad y la sinceración de la capacidad de administración que tiene el país. Nuestro país tiene una gran capacidad de deuda y sería estúpido no utilizarla. Segundo, se vienen haciendo unos esfuerzos en el área de vivienda, en el área de la soberanía agroalimentaria, y creemos que es necesario que se utilice esa capacidad de deuda para resolver estos problemas estructurales de la sociedad venezolana. Nosotros nos parece buenísimo que el presidente esté proponiendo esta ley a la Asamblea Nacional que va a contribuir con el fortalecimiento de las misiones de las personas más necesitadas. Y nosotros como pueblo, como poder popular, estamos en la obligación de respaldar estas políticas que van en beneficio de la nación, de nuestro estado, de nuestro municipio y de las comunidades más desposeídas. Entonces el presidente quiere que todos los venezolanos tengamos una vivienda digna y para eso es la ayuda de esa ley. Y también para la parte agrícola, donde ahorita con las lluvias también están afectados porque se están dañando muchas. Por ejemplo, en el sur del lago se dañó mucho lo que llaman la platanera. Mire, para mí esa ley es bastante importante porque todo lo que sea en beneficio del pueblo y para beneficio de la gente más pobre y más necesitada, mire, que sea lo mejor que el gobierno que tenga que hacer en beneficio de todo el venezolano, de toda la clase media, que verdaderamente necesitamos esa ley, que venga, que sea bienvenida y que salgan los recursos donde el gobierno vea y tenga la necesidad y vea lo exacto para el pueblo, todo lo que sea en beneficio del pueblo que venga, que eso es bastante maravilloso para nosotros, la necesitamos. A la asamblea para el pueblo para la asamblea, el pueblo despierta la asamblea. Bueno, primero le voy a dar las gracias a los equipos de Vive, tanto en el Llano, que hicieron la entrevista de Apure, Centro Occidente la de Lara, Occidente la de Zulia y la de Caracas, y vemos cómo nuestro pueblo está informado. Rodrigo, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo te ha informado nuestro pueblo? Vale, estupendo. Me parece que se refleja de nuevo esto que hemos evaluado ya, que hay un grado de conciencia muy importante en el pueblo venezolano, en los sectores populares, de que un gobierno que les pertenece, el gobierno del presidente Hugo Chávez, el gobierno bolivariano, el gobierno socialista, recurre a los mecanismos que tiene para financiar. Por supuesto, algunos sectores de la derecha y alguna gente, ojo, alguna gente que piensa, anoche en la universidad un estudiante me preguntaba, profesor, si tenemos un ingreso importante, ¿por qué recurrimos al endeudamiento? La oposición está diciendo que estamos sobreendeudando. Mira, en primer lugar, todos los países del planeta Tierra utilizan el procedimiento de las operaciones de crédito público del endeudamiento. Lo importante es que el endeudamiento de una nación, como lo decía Andrés Eloy, no le haga daño a la sociedad. Es decir, que usted no vaya a sobreendeudar a la República no está sobreendeudada, tiene capacidad de pago, lo tiene en un límite moderado el pago de los intereses y del capital, en torno a 10, 12% del presupuesto de la nación, nunca ese 35, 40, hasta 45% que en algunos años se pagó. Y luego, por supuesto, está la respuesta a unas necesidades que el Estado venezolano, el gobierno revolucionario, está en disposición de responderle. Básicamente el tema de la vivienda, que la ha colocado como una gran misión para tratar de resolver este pasivo social que ciertamente se nos acumuló, pero que se ha decidido darle respuesta desde el Estado Mayor, dirigido por el propio presidente de la República. Expresa una conciencia muy importante y los venezolanos lo que pueden tener la certeza es de que estos recursos que se colocarán, que además tendrán una consecuencia económica de colocación de bonos, de drenaje, de liquidez por esta vía, e incluso de la posibilidad de que sectores económicos importantes o individuales, privados o individuales, ¿sí? Sectores profesionales o grupos sociales que estén en cooperativa puedan acceder a títulos, a bonos en deuda externa.
es una manera también de acceder, digamos, a este tipo de títulos, va a significar para la economía un elemento también positivo desde esa perspectiva. Fíjate, aquí está planteado el concepto de un país y un gobierno que, utilizando instrumentos del sistema capitalista como es la colocación de bonos de deuda, le da un sentido profundamente social y de avance y de beneficio, y el concepto que maneja el presidente del buen vivir. Porque ellos nos evalúan desde la óptica capitalista. Para ellos es vulgar y desproporcionada lo que tú hagas en beneficio del pueblo. Recordemos que en los gobiernos de la Cuarta República endeudarse era un gran negocio, porque se beneficiaban los grandes grupos económicos que gobernaban el país con los partidos tradicionales. Y entonces era un negocio endeudarse, pero no se estaban endeudando para resolverle los problemas al país, no, se estaban endeudando para robarse el dinero, los dineros públicos del Estado venezolano. Y eso en parte la generación de esa exclusión social y esa inmensa deuda social que se generó en la Cuarta República. Mira, permíteme despedir a Rodrigo, que ya Rodrigo tiene que irse. Rodrigo, nos gustaría tu mensaje final ahí, hermano, antes de irte. Bueno, miren, en estos tiempos de cambio, por supuesto, reafirmar un elemento muy importante. Propagandísticamente tenemos que hacerlo El 5 de julio vamos a ser protagonistas, los hijos de la patria de Bolívar, de uno de los encuentros más importantes de toda América Latina y el Caribe. Va a estar aquí los presidentes y jefes de Estado para constituir la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Ese es un episodio histórico. Desde la convocatoria del Congreso Anfitriónico de Panamá en 1826, es ahora cuando se puede soñar que podemos concretar los que nos llamamos latinoamericanos, los que estamos aquí en el sur, venezolanos, brasileños, argentinos, uruguayos, colombianos, mexicanos, caribeños, la posibilidad de tener una institución política que con voluntad política nos convoque a la integración, el gran desafío de los latinoamericanos. Por eso mi mensaje es que en este tiempo bicentenario, en este momento histórico, estamos siendo protagonistas, y a todos los actos que nos va a convocar el gobierno central para conmemorar el bicentenario en el marco de esta nueva era de la integración política, económica y social, bienvenida sea, y desde la perspectiva bolivariana, digamos, vamos a trabajar para que se pueda concretar en los próximos años. Bueno, gracias a Rodrigo Cabeza, muy importantes las reflexiones compartidas con Rodrigo, y le agradecemos muchísimo su participación desde Maracaibo, Estado Zulia. Andrés Eloy. Dos comentarios para agregar. Un fuerte abrazo al profesor Rodrigo, de verdad mucho afecto a él y a su familia. Dos comentarios para agregarle a esta exquisita exposición del profesor Rodrigo. Primero, ¿dónde está ubicada Venezuela en el mundo en el tema de la deuda? ¿Dónde está ubicada Venezuela? Hay que decirlo. Venezuela está ubicada entre los 3 países con menor endeudamiento frente a su Producto Interno Bruto. La República Popular de China es la primera, 5% frente al Producto Interno Bruto. La segunda, no recuerdo, es un país asiático, que igualmente un país pequeño, tiene una baja deuda. ¿Será Vietnam? Y Venezuela, podría ser, creo que no me atrevería a afirmarlo, Ricardo me apunta, puede ser Vietnam. La tercera es Venezuela. Menos del 20% del Producto Interno Bruto. Pero el segundo elemento es que eso no es casual. Señores de la oposición, señor Borges, irresponsables ustedes que acompañaron una deuda de gran peso social. No es casual. Eso sucedió porque en el 2005 se creó el Fonden, hermano. Y nosotros emancipamos financieramente a la República con mecanismo interno de financiamiento. Y ustedes dijeron cuando pedimos el millardito que eso era terrible, y cuando creamos el Fonden que íbamos a quebrar la República, porque había que depositar la plata en Estados Unidos. Y nosotros decidimos invertirla en el pueblo venezolano. Y entre el 2005 y el 2009 le metimos 70 millardos a la inversión de los activos reales de la República, sin endeudarnos ni un bolívar.
Y por eso la ley Paraguay era así chiquitica durante esos 5 años. Y el perfil de deuda llegó hasta el 13% del Producto Interno Bruto. Eso nos dio el confort de poder hoy, ante la calamidad que plantea el 312 de la Constitución, ante la posibilidad de aumentar el tope que plantea el 80 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, de manera que es totalmente legal, pero además es moral, asumir junto al pueblo sus calamidades, ético, el aumento de la posibilidad del crédito público, de un confort que nosotros nos ganamos con un manejo serio y responsable del tema de la deuda pública, confianza al pueblo venezolano. Patriótico y soberano. Y soberano sobre todo. Sin soberanía eso no se puede hacer. No hay nada. Eso refleja simplemente lo que es un gobierno popular, un gobierno que gobierna para el pueblo, que no los intereses del gobierno es los intereses del pueblo, no los intereses de los grandes grupos económicos. Ahí está la gran diferencia, ahí está el cacareo de ellos. Ellos defienden los intereses de los grandes grupos económicos, ellos defienden los intereses de los grandes grupos oligárquicos del país. Y aquí está nuevamente planteado dos modelos, dos maneras de ver la solución de los problemas de las grandes mayorías. Nosotros sí vamos a la solución de los grandes problemas de la mayoría. Y para concluir, digamos lo siguiente, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en Grecia, sobre todo países que llaman desarrollados, en donde vienen las propuestas del Fondo Monetario Internacional para resolver los problemas y las calamidades de su pueblo? Apretarle la cintura, privatizaciones, eliminaciones de las conquistas sociales, pensiones, jubilaciones. Aquí en Venezuela no. Por eso aquí cuando hablamos de endeudamiento, es endeudamiento con un profundo sentido social y solidario, porque se trata es de la utilización del ahorro nacional para resolver los problemas de todos. Está bien. Bueno, yo les voy a decir que este programa me fascinó. Si yo fuese el director de Vive, yo lo repito. Gracias. De verdad, este programa me encantó en una alta carga pedagógica. Como docente, yo le pido a mis compatriotas que revisemos la posibilidad, si no pasarlo todo, esta parte que tiene que ver con la ley. Me parece muy pedagógico. YBKE Mundial Zulia, la voz del socialismo, está conectado al programa, nos están anunciando. Oye, yo tengo una pena profunda con Carlos Zambrano de TV Color Aragua, porque es TV Color y Radio Color y TV Color de Aragua. Yo estuve en Aragua anteayer y tuve un programa con Carlos Zambrano y con la gente de TV Color. Me prometieron conectarse con el programa y hoy estaban conectados. Yo quería conversar con Carlos Zambrano, no nos dio tiempo, ¿verdad? No nos da tiempo. Yo quiero pedirle públicamente disculpas a los compatriotas de TV Color y el próximo martes, lo prometo, y desde ya vamos a ponernos en sintonía con TV Color y Radio Color al mismo tiempo en el estado Aragua. Pues esa televisora es una televisora popular que está llegando y está calando en el pueblo aragüeño. Segundo, quiero recordarle a todos que continuamos con el ahorro energético. La emergencia no ha desaparecido. Desconecte los equipos electrodomésticos que no esté utilizando. Cambie los bombillos incandescentes por bombillos ahorradores. Aproveche al máximo la luz natural e utilice el agua eficientemente. Quiero cerrar aquí. Bájenme si tienen alguno de los mensajes a la mano, porque después se nos queda un poco de mensajes. Se nos ha quedado mucho mensaje todos los días. Aristóbulo, queremos que vengas a Ejido, Estado Mérida, para que conozca la EPSD, proyecto de 20 consejos comunales. Tenemos 800 trabajadores y trabajadoras y queremos que Venezuela sepa de eso. Nosotros vamos a hacer unos programas fuera de aquí. Vamos a ver si anotemos a Ejido allí, esa EPS, ¿no? Pueblo, diputado Aristóbulo, camarada, en el Mercal del Pao del Estado Cogede venden con sobreprecio el pollo. Jorge Calona lo está denunciando. Diputados de Cogede, vamos a chequear eso. Defiendan las áreas verdes del Parque del Oeste, defendámoslas. Ali Primera. Katia, no al concreto colectivo, usuarios en defensa del parque. Hay que chequear eso también, camarada. Viva el pueblo legislador y mi presidente Chávez, hasta el 2000 siempre. Joseleris Marquina desde Ejido, Mérida. Pueblo, en la comunidad El Molino, Ejido, Mérida, hay un lote de terreno para que lo averigüen, por favor, que eso sirve para la misión Vivienda Venezuela. Pueblo, buenos días. Quisiera saber cuándo viene el plan vivienda para Lara, Kibor. Pueblo,
Buenos días, Lisette Corona, Aristóbulo, necesito que me llame, salúdame a los diputados que están contigo allí. Gracias. Pueblo, el Poder Popular construye 1.773 viviendas en el estado Sucre. Que viva el Poder Popular, nos informa Beto González. Abrazos, Beto. Pueblo, felicitaciones por el programa, Aristóbulo. Le pido que hagan un seguimiento al Consejo Comunal en Antímano, porque hay un Consejo Comunal que está desviando los fondos y está engañando a la gente. Mosca. Contraloría Social, Poder Popular. Pueblo, buenos días, un saludo camarada. Desde Abasto Bicentenario, éxitos con el programa. Bueno, me perdonan los demás compatriotas, pero se nos acaba el tiempo. No me queda más que agradecerle a todos y a todas las emisoras y televisoras que nos acompañaron en este programa. Voy a nombrarla porque es importante, así me coja un minuto. Asamblea Nacional Radio. La radio de la Asamblea 102.3, desde aquí un abrazo, gracias por acompañarnos. Las emisoras de radio de Portuguesa, Soberana 92.9 FM de Guanare, Urbana 103.3 FM de Guanare, Zamorana 100.1 FM de Guanarito, Productiva 95.9 FM de Guanarito, Éxito 88.5 de Acarigua, Cairón 91.5 desde Turén, Majagua desde la Majagua, Proven TV Canal 25 de Espíritu, Acarigüeña TV Canal 5 de Acarigua, Guanariteña TV Canal 5 de Guanarito, Llanura TV Canal 21 de Papelón, la página www.soberanatv.com. En Vargas, Radio Brión Libre 101.1 FM, Radio Guaira 94.5 FM, Radio Tarma 99.3 FM, Radio Izquierda de Naiguatá 102.7, La Soberana del Litoral Central, Radio Chuspa, en vivo transmitiendo de la mañana, oye, y en diferido del mediodía, Radio Chuspa, ¿no? Radio Victoria desde Caraballeda, Circuito de Medios Comunitario de Lara, Radio Cabudari, Ondas del Cercado, Antena Libre, Despertar Crepuscular, Tamunangue Libre, Antena Libre Digital, Lara TV, desde Apure, Radio Sabana, Radio Bolivariana, Chagua Sin Frontera, Cume Careme, Radio Indígena, Radio Caraballén, pero además, nada menos que YBKE Zulia, transmitiendo con nosotros, y unas cuantas más que no tuvimos la posibilidad de recibir. Vamos a ver cuándo las de Falcón se incorporan y vamos a ver cuánto las de Táchira se incorporan. Abrazo bolivariano. 30 segundos para que te despidas. Yo le doy gracias al presidente Hugo Chávez que nos dio la oportunidad, con la transparencia que lo caracteriza, que aun cuando la ley habilitante le permitía hacer esta ley desde el Ejecutivo, la haya llevado ante la Asamblea Nacional y con ello ante el país, para poder nosotros, desde la Asamblea Nacional, explicarle de manera sensata, de manera explícita al país lo que significa esta ley de crédito público, que no es más que abundar en el buen vivir y en el aumento del tamaño de nuestra economía. Nuestro pueblo tiene que estar alerta, organizado, pendiente de que todos los recursos que vamos a obtener para aplicarlo a la Gran Misión Venezuela, la Gran Misión Agro-Venezuela, la Gran Misión Trabajo, se destinen y seamos eficientes en sus resultados. Esa debe ser nuestra misión como pueblo organizado, nuestro Consejo Comunal, el Poder Comunal, pendiente, alerta, que sabemos que conjuntamente con nuestra Fuerza Armada Bolivariana y el pueblo organizado y el gobierno bolivariano seguiremos avanzando y lograr el buen vivir. Bueno, gracias a Vive, gracias al equipo, gracias a todos ustedes por mantener nuestra sintonía, y les recuerdo que a partir de las 10 de la mañana vamos a estar discutiendo en la Asamblea Nacional artículo por artículo, segunda discusión de esta ley, y TV de la Asamblea Nacional, ANTV, va a estar transmitiendo. Espero que Vive se pegue, porque este es un tema nacional y patriótico que todos debemos conocer. Que Dios los bendiga, hasta el próximo martes cuando esté con la Bella Blanca. Saludos.